Muy buenas tardes, alumnos de este curso de especialización. El día de hoy vamos a tratar brevemente el tema de las uniones de hecho y su reconocimiento e inscripción. Esta presentación yo la he dividido básicamente en 4 apartados, ¿no? Un apartado de conceptos generales, otro apartado de los antecedentes y marco constitucional en el Perú, en tercer lugar la unión de hecho propia, sus requisitos, y finalmente el tema, ¿no?, de los efectos que tiene el reconocimiento de la unión de hecho y la importancia de su inscripción. En primer lugar, podemos decir en cuanto a conceptos generales, ¿no?, que la unión de hecho es la convivencia de un varón y una mujer que sin estar casados hacen vida de tales. Ustedes van a ver en manuales, ¿no?, de doctrina que se trata de un estado aparente de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un estado aparente de hecho en tanto no tiene un reflejo en una situación de derecho. Como su nombre mismo lo indica, la unión de hecho es una situación de hecho que no tiene respaldo en un estado civil. En cuanto a los antecedentes y marco constitucional, podemos decir, ¿no?, que nuestro país ha pasado desde una posición abstencionista hasta prácticamente una equiparación de la unión de hecho con el matrimonio. En primer lugar, podemos mencionar los códigos de 1852 y 1936 que tenían esta posición abstencionista, es decir, no regulaban la unión de hecho, como sí lo hace nuestra legislación actual. Sin embargo, fíjense, ello no impidió que los tribunales resolvieran casos de convivientes, generalmente de la conviviente abandonada. Lo que pasa es que en estos casos, al no haber una regulación específica, se recurría a normas, por ejemplo, de sociedades, a normas de derecho laboral y también a normas de enriquecimiento indebido. Posteriormente, la primera norma en nuestro país que regula a las uniones de hecho es la Constitución de 1979. En su artículo 9 de la Constitución del 79 se reconoce por primera vez a la unión estable de un varón y una mujer, pero para efectos de tipo patrimonial. La Constitución del 93, que es la Constitución vigente, recoge, ¿no?, lo señalado en el artículo 9 de la Constitución del 79, en su artículo 5, con una ligera diferencia, a la que haremos ya mención más adelante en cuanto al plazo, ¿no? La Constitución del 79 sí mencionaba que tenía que haber un plazo mínimo de 2 años, mientras que nuestra Constitución actual no exige plazo alguno para que se reconozca efectos a la convivencia. En la norma de desarrollo constitucional, la norma que desarrolla el artículo 5 es el artículo 326 del Código Civil, al que haremos referencia más adelante. Y como les decía, ¿no?, se ha pasado de esa posición abstencionista que tenían los códigos de 1852 y 1936 a una posición prácticamente de equiparación. Primero, con la regulación de la Constitución y del Código Civil, y en la actualidad podemos, ¿no?, distinguir posturas del Tribunal Constitucional en la que prácticamente está equiparando lo que es el matrimonio y la unión de hecho. Simplemente, ¿no?, voy a mencionar esta sentencia, la sentencia 9708-2006 del Tribunal Constitucional, que resuelve un proceso de amparo en el cual se otorga una pensión de viudez a una conviviente y prácticamente señala que la única diferencia que existe entre la unión de hecho y un matrimonio es la existencia de una partida. La existencia de una partida de matrimonio que no existe obviamente en la unión de hecho. Como les decía, esta tendencia a la equiparación también se muestra, y lo vamos a ver más adelante, con la reciente norma, ¿no?, la 30.007 de abril del año pasado, en la que por primera vez se reconoce derechos sucesorios al conviviente y se le equipara al cónyuge, se le considera ya como un heredero forzoso. Y por último, la última norma en este proceso de equiparación es la norma 30.084, que modifica el artículo 22 del Código Civil y que permite la adopción por parte de los convivientes. La versión original, ¿no?, del Código Civil solo permitía que la adopción conjunta pudiera ser realizada por los cónyuges, mas no por los convivientes. A partir de esta norma, los convivientes también podrían adoptar a un menor de edad. Como les decía, ¿no?, ahora nos toca analizar el tema de la unión de hecho propia como tercer punto, ¿no? ¿Qué se entiende por unión de hecho propia? El Código Civil de 1984, en su artículo 326,
recoge dos clases de uniones de hecho. La unión de hecho propia, que es a la cual se le va a reconocer efectos de tipo patrimonial y otros efectos que también haremos mención, y la unión de hecho impropia. Ahora, ¿cuándo hablamos de una unión de hecho propia, no? El Código Civil en su artículo 326 exige determinados requisitos para que pueda hablarse de una unión de hecho propia. Estos requisitos son que se trate de una unión sexual libre y voluntaria entre un varón y una mujer. O sea, tiene que haber pleno consentimiento, ¿no?, de los convivientes de vivir, ¿no?, juntos. En segundo lugar, tienen que estar libres de impedimento matrimonial. En este caso, tengo que precisar, ¿no?, que estaríamos ante una unión de hecho impropia cuando alguno de los convivientes, por ejemplo, está unido en matrimonio y no ha disuelto ese matrimonio. Estaríamos hablando ahí de la existencia de un impedimento y por lo tanto ya estaríamos hablando de una unión de hecho impropia. Entonces, el segundo requisito es que se encuentren libres de impedimento matrimonial. Simplemente aquí voy a hacer una salvedad porque la ley, ¿no?, que regula el tema de las personas con discapacidad, los derechos de personas con discapacidad, ha derogado algunos impedimentos matrimoniales, específicamente el que afectaba a los ciegos sordos, ciegomudos y sordomudos, así que esto habría que tenerlo en cuenta. Ya no es más un impedimento matrimonial. En tercer lugar, tercer requisito, es que se trate de una unión semejante al matrimonio, es decir, que si bien no es idéntica, que por lo menos, ¿no?, sea semejante a lo que es un matrimonio, que convivan juntos, bajo el mismo techo, que se guarden una cierta fidelidad, y por eso es que también se dice que esta unión de hecho tiene que ser monogámica, ¿no? Entonces, tiene que haber cumplimiento del deber de asistencia, de cohabitación, ¿no?, y de fidelidad. Y además, como último requisito, es que esta unión de hecho se mantenga por 2 años continuos. Si bien les mencionaba hace un momento, la actual Constitución no exige un plazo, como sí lo hacía la Constitución de 1979, la mayor parte de la doctrina, dentro de la cual me incluyo, entendemos que se sigue aplicando el artículo 326, ¿no?, en cuanto al plazo mínimo de 2 años, aunque también hay que hacer la salvedad que hay otra parte de la doctrina que considera que pueden haber uniones de hecho que incluso con menos tiempo pueden también acceder a los beneficios que establece el artículo 326 en el tema patrimonial. Ahora, tratándose de la unión de hecho propia, creo que hay una pregunta que tendríamos que respondernos. ¿Es necesario el reconocimiento previo de la unión de hecho? Es decir, ¿es necesario que se reconozca por el órgano jurisdiccional o a través de algún otro trámite la unión de hecho, o bastaría con que se cumplan los requisitos que hemos mencionado anteriormente, contemplados en el artículo 326, para que ya exista una unión de hecho y que a su vez esta unión de hecho pueda reclamar los efectos patrimoniales del 326? En realidad, ¿no? Si bien en alguna sentencia el Tribunal Constitucional señaló que no sería necesario el reconocimiento previo y que por el contrario eso sería oneroso y engorroso para los convivientes, lo que sí es cierto es que existe una jurisprudencia de la Corte Suprema prácticamente unánime y uniforme que reconoce que es, o que establece que es necesario el reconocimiento previo de la unión de hecho a través de una sentencia judicial, y podemos añadir a partir, ¿no?, de la Ley 29560 de julio del 2010 que ese reconocimiento también podría ser notarial. Entonces, la respuesta es sí, es imprescindible el reconocimiento previo, ¿no?, de la unión de hecho para que pueda reclamarse los efectos que más adelante mencionaremos. Ahora, ¿por qué es necesario este reconocimiento previo? La necesidad en realidad surge desde dos perspectivas, ¿no? Lo podemos analizar desde dos perspectivas. Una perspectiva es de cautela interna, es decir, para efectos entre los convivientes. Los convivientes no solamente les basta, ¿verdad?, que ellos se presenten ante la sociedad como convivientes, que viven bajo el mismo techo por un determinado momento, por un determinado tiempo, sino su interés es que se reconozcan los derechos que surgen de esa unión de hecho. Por lo tanto, en la cautela interna podemos decir
que por interés de los convivientes es que es necesario este reconocimiento previo. Y hay una diferencia aquí fundamental con el matrimonio, ¿no? Mientras en el matrimonio, ¿no?, el matrimonio tiene acceso al registro de Estado Civil y nosotros podemos conocer quiénes están casados o no por el registro de Estado Civil, no sucede lo mismo con la convivencia. Entonces, por eso es necesario ese reconocimiento. Pero también es necesario ese reconocimiento por una cautela externa. En este caso, nos estamos refiriendo a las relaciones de los convivientes con terceros. Los convivientes pueden contratar con terceros y es en interés de esos terceros que se requiere este reconocimiento previo de la unión de hecho. ¿Qué pasa si uno de los convivientes quiere disponer de un bien que fue adquirido durante la convivencia? Obviamente, vamos a ver más adelante que el conviviente unilateralmente no podría disponer, sino tiene que ser ambos. Por lo tanto, es de interés, ¿no?, de los terceros el conocer quiénes conviven y quiénes no. Entonces, resumiendo, este reconocimiento es imprescindible por cautela interna, derecho de los convivientes entre sí, y por cautela externa también para proteger a los terceros. Ahora, ¿no?, este reconocimiento que hemos dicho, ¿no?, que puede hacerse a través de un proceso judicial o que a partir de julio, ¿no?, del año 2010 puede hacerse también a través de un trámite notarial, este reconocimiento es simplemente declarativo. Y esto es importante, ¿no?, recalcarlo, porque ustedes verán, ¿no?, que hay parte de la doctrina que señala, ¿no?, que este reconocimiento judicial o notarial para efectos patrimoniales tendría efectos desde que se emite la sentencia o desde que se emite, ¿no?, se concluye el trámite notarial. Sin embargo, debo decir que la mayoría de la doctrina civil que trata del tema, especializada en familia, entiende que ese reconocimiento es simplemente declarativo y tendrá efectos desde que se inicia la convivencia. Por ejemplo, si nosotros hemos adquirido un inmueble, ¿no?, mi conviviente y yo, al mes de haber iniciado nuestra convivencia, una vez que se obtenga ese reconocimiento, luego del plazo de 2 años, ese bien va a considerarse como un bien común, un bien social, porque lo hemos adquirido desde el inicio. Entonces, eso tiene que quedar claro. El reconocimiento es simplemente declarativo y tiene efectos entonces retroactivos. Un tema también importante aquí recalcarlo es que existen también sentencias, ¿no?, de la Corte Suprema en el sentido que el reconocimiento judicial, ¿no?, de las uniones de hecho puede realizarse incluso respecto a convivencias que se hubiesen iniciado antes de la Constitución del 79. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué pasa si una conviviente solicita que se reconozca la convivencia que inició el año 62? Es decir, antes de la entrada en vigencia de la Constitución. En virtud de esta casación de la Corte Suprema, se entiende que ese reconocimiento tendría que ser desde el año 62 y no desde la Constitución del 79, que es la primera que reconoce efectos de las uniones de hecho. Bien, se entiende, según la Corte Suprema, que los efectos, ¿no?, o la normativa de la Constitución se aplica a las relaciones jurídicas existentes. Por lo tanto, debería proteger también a las convivencias iniciadas incluso antes de la Constitución del 79. Ahora, ¿no?, en cuanto, ¿no?, al reconocimiento, lo que sí tendría que aclarar, y voy a hacer aquí referencia a una resolución del Tribunal Registral que me parece correcta, ese reconocimiento solo puede hacerse judicialmente o a través del trámite notarial. Esto quiere decir, ¿no?, que cualquier reconocimiento realizado a través de un documento privado no tiene efectos. En esta resolución del Tribunal Registral, la 1376 del 2010, el Tribunal Registral señaló que no es procedente la inscripción en el registro personal del reconocimiento de una unión de hecho realizada en un testamento. En este caso, un conviviente en su testamento había señalado que había convivido con otra persona y la conviviente, luego del fallecimiento de su conviviente, pretendía inscribir ese testamento que contenía ese reconocimiento de la unión de hecho. El Tribunal Registral, con buen criterio, señaló que ese reconocimiento solo puede ser judicial y desde ahora también notarial. Desde el año 2010, notarial.
En cuanto al reconocimiento judicial, brevemente señalar que la competencia le corresponde al juez de familia y el trámite, si bien no está señalado expresamente en la norma procesal, se entiende que tendría que ser a través de un proceso de conocimiento, sobre todo porque la práctica judicial demuestra que muchas veces, ¿no?, suele haber conflicto, ¿no? En la realidad peruana, desgraciadamente, hay personas que conviven con distintas mujeres. Por ejemplo, los varones conviven con distintas mujeres, incluso, ¿no?, en periodos contemporáneos. Por ello es que, como el proceso, ¿no?, podría ser contencioso, normalmente es que el trámite que se le da es el de un proceso contencioso que puede ser de conocimiento o incluso podría ser algún abreviado. En cuanto a los medios probatorios, brevemente señalar que el artículo 326, ¿no?, de nuestro Código Civil exige que exista un principio de prueba escrita, pero también aquí la doctrina es prácticamente unánime en señalar que no es necesario una prueba escrita, que bastaría, por ejemplo, con pruebas testimoniales para acreditar esa unión de hecho. De especial relevancia es la prueba, por ejemplo, de la celebración de un matrimonio canónico. Bien. En el caso del reconocimiento notarial, también hay que señalar brevemente que la ley 29.560 solo permite el reconocimiento de las uniones de hecho cuando ambos convivientes lo soliciten. Es decir, se exige que exista un acuerdo común entre los convivientes. Por lo tanto, si uno de los convivientes, ¿no?, se opone a ese reconocimiento o niega la existencia de la convivencia, necesariamente tendría que recurrirse al órgano jurisdiccional, ¿no? Solo entonces cuando existe como un acuerdo, ese reconocimiento puede realizarse a través del trámite notarial. Esto se desprende, ¿no?, de la 29.560, donde se exige que la solicitud sea presentada por ambos convivientes. Igualmente, atendiendo justamente a este principio del común acuerdo, es que la misma norma, en la 29.560, establece que cualquier clase de oposición tendrá que ser derivada por el notario al Poder Judicial. Es decir, si una de las partes, ¿no?, niega o si aparece un tercero alegando, ¿no?, que ha existido una convivencia en el mismo periodo, el notario está obligado a remitir, ¿no?, todos los actuados al Poder Judicial. También es posible, ¿no?, que a través de ese trámite notarial se reconozca el cese de la unión de hecho. Pero aquí, igualmente, como hemos señalado, ¿no?, que tiene que haber como un acuerdo, se entiende, ¿no?, que si el cese es por decisión unilateral y uno de los convivientes es el que quiere poner fin a la convivencia, no podría hacerlo notarialmente, sino que tendría que recurrir necesariamente al Poder Judicial. Incluso hay que mencionar en este caso que también hay jurisprudencia del Tribunal Registral que señala que, tratándose del cese de la unión de hecho, no se puede realizar, ¿no?, la inscripción de ese cese en mérito a una escritura pública otorgada por uno solo de los convivientes. En cuanto a la inscripción, es posible, ¿no?, inscribir el reconocimiento de esa unión de hecho. Hace un momento señalábamos, ¿no?, que el reconocimiento podría hacerse a través de un trámite, un proceso judicial o a través del trámite notarial. Esto, ¿qué quiere decir? Que una vez obtenido ese reconocimiento, se puede inscribir también el reconocimiento de esa unión de hecho. Y aquí nuevamente hay que decir que la inscripción se realiza por un tema de seguridad. Seguridad que, como decíamos, para el tema del reconocimiento es por una cautela interna y externa. En este caso podemos decir que también la inscripción se realiza por un tema de seguridad interna, para proteger a los convivientes, pero también por un tema de seguridad externa, para proteger a los terceros que pueden contratar con esos convivientes. Por lo tanto, también podemos concluir, ¿no?, que la protección que se dicta o que se da a las uniones de hecho es doble. Protección porque se permite el reconocimiento de las uniones de hecho y protección porque una vez obtenido ese reconocimiento se permite la inscripción. Digamos que el reconocimiento y la inscripción son indesligables, ¿no? Yo solamente puedo inscribir si es que previamente reconozco y una vez que he reconocido puedo inscribir. De tal manera que esa protección es indesligable.
reconocimiento e inscripción. Ahora, ¿no? En cuanto a la inscripción, podemos señalar que aquí ha habido sí un cambio, ¿no?, en la jurisprudencia del Tribunal Registral, ¿no? Antes, ¿no?, de que se diera la Ley 30.007, que modifica expresamente, ¿no?, el artículo 2030 del Código Civil, la jurisprudencia no era uniforme. Si bien, ¿no?, en algunos casos se admitía que podía inscribirse la unión de hecho, en la mayoría de los casos se rechazaba la posibilidad de inscribir las uniones de hecho. ¿Por qué? Porque se alegaba que expresamente no estaba comprendido entre los actos inscribibles en el registro personal, aunque también es verdad, ¿no?, que eso cambió, digamos de alguna manera, con la ley 25.960, ¿no?, que permite el reconocimiento notarial. Se entendía, a partir de la 25.960, que había una derogación tácita. Digamos que las cosas ya se han aclarado, el panorama está más claro, a raíz de la ley 30.007 de abril del año pasado, donde expresamente, como les decía, se modifica, ¿no?, el artículo 2030 del Código Civil y se permite la inscripción del reconocimiento, tanto judicial como notarial, de las uniones de hecho. Ahora, ¿no?, es imprescindible, ¿no?, presentar, ¿no?, los títulos correspondientes y señalar nada más, ¿no?, que la inscripción es obligatoria que se realice en el domicilio de los convivientes. No es necesario que se inscriban en el lugar que tengan ellos registrados sus bienes muebles o inmuebles, en tanto que a través de una directiva, ¿no?, de la Superintendencia de Registros Públicos se ha creado un índice nacional de uniones de hecho. Por lo tanto, me bastaría inscribir en el registro personal, ¿no?, del domicilio de los convivientes sin que eso sea necesario replicarse en otros registros. Bien, en cuanto a los actos inscribibles, a través también de dos directivas, la directiva 002-2011, aprobada por resolución 088-2011 SUNARP S.A., y modificada por la directiva 002-2011 S.A., aprobada por resolución 050-2012 SUNARP S.N., se han dado una serie, ¿no?, de normativas sobre la inscripción de las uniones de hecho, como les decía, en cuanto al registro en el que se debe realizar, pero también en cuanto a los actos inscribibles. Básicamente, en las directivas se señala que se puede inscribir la declaración de unión de hecho, el cese de la unión de hecho y las medidas cautelares, ¿no?, relacionadas con las uniones de hecho. Ahora, ¿no?, para la declaración de unión de hecho es necesario presentar los títulos correspondientes, que serían el parte notarial o judicial, con los datos de los convivientes, el certificado, ¿no?, negativo, ¿no?, de la inscripción en este índice nacional de uniones de hecho, o sea, verificar que no exista inscrita, ¿no?, otra unión de hecho, y para efectos patrimoniales, ¿no?, se exige que haya un reconocimiento previo de la unión de hecho. Ahora, para el cese, básicamente también se pide el parte notarial de cese y, de ser el caso, ¿no?, la liquidación de los bienes, la partida de defunción o el parte judicial de la declaración de muerte presunta, el parte judicial de la declaración de ausencia, y es necesario, ¿no?, para inscribir el cese que previamente o de manera simultánea se haya reconocido la unión de hecho. Bien, es importante, y en esto sí quería detenerme un poco, es importante que en los partes, ¿no?, se consigne la fecha de inicio y la fecha de cese de la unión de hecho. Esto es imprescindible por los efectos patrimoniales. ¿Por qué? Porque los efectos patrimoniales, hemos dicho, el reconocimiento es declarativo, por lo tanto, se entiende que los efectos patrimoniales se van a dar desde el inicio y hasta el inicio. Eso quiere decir que todos los bienes, ¿no?, que se adquieran desde el inicio estarán protegidos por el artículo 326 hasta la fecha de cese. Por ello es importante que en los partes figuren tanto la fecha de inicio como la fecha de cese de unión de hecho. Es más, ¿no?, en un pleno registral, en vista, ¿no?,
que en algunos casos, ¿no?, los partes notariales contenían la fecha de inicio y en otros no, se acordó, ¿no?, que eso no era necesario. O sea, no es necesario que en los partes notariales, ¿no?, se consigne la fecha de inicio de la unión de hecho, siempre y cuando esa fecha de inicio haya sido proporcionada por los convivientes. O sea, digamos, en este caso, ¿no?, no se exige que se consigne en el parte notarial, pero sí es imprescindible que se precise esa fecha de inicio y fecha de cese, por los efectos patrimoniales. En cuanto a los efectos justamente patrimoniales de la unión de hecho propia, una vez que se ha producido el reconocimiento, que es imprescindible, ¿no?, el régimen que seguirá, o mejor dicho, las normas que se aplican a las uniones de hecho propias, van a ser las del régimen de sociedades gananciales. El artículo 326 establece, ¿no?, que una vez que se han cumplido todos los requisitos del 326 que ya hicimos mención, y nosotros añadiríamos, una vez que se ha obtenido el reconocimiento de la unión de hecho judicial o notarial, la comunidad de bienes de la unión de hecho se va a regir por las normas del régimen de sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. Eso quiere decir, ¿no?, que no es que se vayan a aplicar todas las reglas del régimen de sociedades gananciales, sino solamente algunas. Y además, también, ¿no?, que solo le van a ser aplicables, ¿no?, y esto es importante también recalcarlo, que se le van a aplicar algunas reglas del régimen de sociedades gananciales y exclusivamente del régimen de sociedades gananciales. Eso quiere decir que en el caso de las uniones de hecho, ¿no?, las uniones de hecho no podrían optar por el régimen de separación de patrimonios, que es el otro régimen patrimonial del matrimonio, por cuanto únicamente el artículo 326 establece que se aplican las reglas del régimen de sociedades gananciales. Ahora, en cuanto a la inscripción, les señalaba, ¿no?, que es imprescindible, ¿no?, la inscripción previa del reconocimiento de la unión de hecho para reclamar esos efectos patrimoniales. En este sentido, fíjense, no solamente existe una jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema, ¿no?, que no reconoce ningún efecto patrimonial si es que previamente no existe un reconocimiento de las uniones de hecho, sino también existe un precedente vinculante del Tribunal Registral, y en ese sentido también se han pronunciado distintas resoluciones, ¿no?, que las voy a publicar en las diapositivas, distintas resoluciones del Tribunal Registral. O sea, es necesario, ¿no?, el reconocimiento para poder reclamar los efectos patrimoniales. ¿Cuáles son las normas, no? También eso lo podemos ver a través de algunos casos o material, pero ¿cuáles serían las normas aplicables a los convivientes? El artículo 326 no las detalla, sino simplemente nos remite a las normas del régimen de sociedades gananciales en cuanto sea aplicable, pero no las detalla. Básicamente, así también lo entiende la doctrina, son las normas de calificación de los bienes. Normas de calificación de los bienes y normas de liquidación del régimen patrimonial. Es decir, todas las normas de calificación de los bienes que ustedes ya conocen, que son aplicables al régimen de sociedades gananciales, serían aplicables a la unión de hecho. El principio de la época de la adquisición, el principio del carácter de la adquisición, la teoría del reembolso, la subrogación real, ¿no? Todos esos serían principios aplicables a las uniones de hecho. Por ejemplo, época de la adquisición, todos los bienes adquiridos antes de la unión de hecho serían bienes, digamos, propios de los convivientes. Los adquiridos durante la unión de hecho serían sociales. Carácter de la adquisición, todos los bienes adquiridos a título oneroso por los convivientes seguirían siendo o serían bienes sociales. Los bienes adquiridos a título gratuito, donaciones, los adquiridos por sucesión mortis causa o liberalidades en general, serían bienes propios. Subrogación real, ¿no? Los bienes cambiados por otros tendrán la condición jurídica de los que han cambiado, de los que han subrogado. Si es un bien adquirido durante la convivencia, si ese bien se vende y se adquiere otro, ese nuevo bien seguiría siendo
un bien social, un bien de los convivientes. Teoría del reembolso. Esto es particularmente aplicable, por ejemplo, tratándose del artículo 310. ¿Qué pasa si uno de los convivientes tiene un terreno propio? Si sobre ese terreno propio se construye la vivienda de los convivientes con fondos comunes, todo ese bien se considera como un bien social. Y el conviviente lo que puede reclamar es el reembolso del valor del terreno que aportó, digamos. Bien, entonces, básicamente esas serían las normas aplicables de calificación, las normas de liquidación, en tanto que el 326 atiende a ello. Más no serían aplicables, ¿no?, las normas de administración y gestión, que son las normas, digamos, de desarrollo del régimen, porque el 326 más bien pone su acento en la calificación y liquidación. Es más, en ese sentido, hay doctrina que señala, ¿no?, que como regla general las normas que establecen excepciones no serían aplicables a los convivientes, que son básicamente las normas de administración. Por ejemplo, ¿no?, una norma de administración en la que establece, ¿no?, que si uno de los cónyuges no contribuye con sus bienes propios, el otro puede pedir la administración de esos bienes propios. Esa norma no sería aplicable a la convivencia. Entonces, básicamente las normas de administración y gestión no serían aplicables. Sí las normas de calificación, sí las normas de disolución, sí las normas de liquidación y también las normas de disposición de los bienes. El artículo 315 es una norma, por ejemplo, que sí es aplicable a la convivencia. Por lo tanto, para disponer de los bienes tienen que disponer ambos convivientes. Obviamente, si la convivencia aún no hubiese estado inscrita, el tercero siempre va a quedar protegido. Solo, digamos, podríamos aplicar el 315 en tanto sea una unión de hecho inscrita. Bien. Y otro tema también importante en cuanto a los efectos, hemos mencionado, ¿no?, las normas, los efectos patrimoniales, pero un efecto también importantísimo al que ya hemos hecho referencia al iniciar nuestra exposición es el derecho reconocido por la Ley 30.007. Esta Ley 30.007, que decíamos es una clara apuesta, digamos, por la equiparación de matrimonio y unión de hecho. Esta norma, la Ley 30.007, reconoce derechos sucesorios a los convivientes tal cual como si fuera un cónyuge. Pero aquí el requisito, nuevamente, sigue siendo que se haya inscrito la unión de hecho. Es decir, el conviviente solo podrá reclamar, ¿no?, los derechos sucesorios como si fuera un cónyuge, como si fuera un heredero forzoso de tercer orden, si es que la unión de hecho hubiese estado inscrita. Si no hubiese estado inscrita, la Ley 30.007 permite que el cónyuge sobreviviente pueda solicitar el reconocimiento judicial. Una vez obtenido este reconocimiento, los efectos van a ser los mismos, los derechos sucesorios. Bien. Y en cuanto a la extinción de la unión de hecho, podemos decir que se produce por muerte, ausencia, mutuo acuerdo y decisión unilateral. Solo en este último caso, cuando es por decisión unilateral, el conviviente tiene derecho a alimentos y al pago de una indemnización. Es decir, el conviviente tendrá que elegir si solicita el pago de esta pensión de alimentos o la indemnización. Y finalmente, para terminar, la unión de hecho impropia es aquella que no cumple los requisitos del 326. Les decía, ¿no?, ¿qué pasa si los convivientes, alguno de ellos o ambos, está unido en matrimonio con otras personas? Si tiene impedimentos matrimoniales, esa unión de hecho sería una unión de hecho impropia. En este caso, no hay posibilidad de reconocimiento ni judicial ni notarial, y la norma, el Código Civil, únicamente reconoce la posibilidad de recurrir a las normas, digamos, de copropiedad y, en su defecto, a las normas del enriquecimiento indebido. Es decir, solamente pedir, ¿no?, que se me reembolse por el monto del empobrecimiento o por los gastos, digamos, que el otro conviviente se ahorró. Pero nada más. No hay más efectos patrimoniales que exacción de enriquecimiento indebido. Con esto he tratado de dar una panorámica general, ¿no?, de las uniones de hecho y de su reconocimiento,
Yo creo que a través de las lecturas, ¿no?, que les voy a proporcionar, a través de las diapositivas, ¿no?, y a través de algunos casos y jurisprudencias, podemos ir profundizando y quizás, ¿no?, nos surjan muchas dudas que intentaremos responderlas quizás a través de otros medios. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.